Como ustedes saben, hermanos, el capítulo 4 de Daniel tiene que ver con un sueño que Nabucodonosor tuvo y él se aterrorizó, se alarmó y se aterrorizó. Hoy día, muy raramente nos sucede eso a nosotros, que un sueño nos vaya a aterrorizar o a aterrorizar, sea de esas pesadillas pesadas, para la redundancia. Más bien, lo que nos atemoriza es cuando tenemos los exámenes del laboratorio y algo aparece ahí que no está bien. Luego tenemos la cita con el doctor para que él nos descifre qué es lo que eso significa. Entonces hay cierto temor. Cierto temor cuando se trabaja en alguna empresa y hemos visto que algunas personas han sido despedidas. Llega el día cuando el jefe nos llama a la oficina. Cierto temor ahí también. Escuchamos de algo que se está formando en el Atlántico y que al parecer se va dirigiendo hacia las costas de Centroamérica. Y nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a tocar? Esas son las cosas que quizás nos alarman hoy día. O la situación política del país, las situaciones mundiales que se están dando hoy día con guerras que no sabemos hasta qué punto pueden involucrar países en este continente. Pero bien, el rey Nabucodonosor fue verdaderamente aterrorizado por el sueño que tuvo. Y sin embargo, una vez que pudo entender lo que esto significaba y el Señor permitió ese suceso en su vida, entonces él reconoció que todas las situaciones pasan porque el Señor las permite en esa ocasión. La aplicación que quisiera que viéramos, y está ahí en sus notas, es que es bueno alabar a Dios y dar testimonio de su poderosa actividad en la vida, aunque su impacto inicialmente no sea comprensible e involucre tiempos de alarmante dificultad. Sí, antes de que sucediera, Nabucodonosor estuvo alarmado. Y cuando se realizó aquello que se le anunció en su vida, fue un tiempo difícil, seguramente. Pero una vez que eso pasó, él pudo reconocer que el Señor había operado de una forma poderosa en su vida. Y por lo tanto, da alabanza al Señor. En los primeros versículos del capítulo 4 vemos este principio, que experimentar la grandeza del Señor motiva a alabarle y dar testimonio de su impacto en la vida. Versículos 1 al 3. En el versículo 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas.
Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Estos primeros 3 versículos son introductorios. Nabucodonosor da a conocer su sentir hacia el verdadero Dios a la luz de lo que él explica mucho más adelante, hasta el versículo 36, pero que lo resume en estos 3 versículos y en el versículo 37. Veamos ese versículo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo, glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. En el versículo 1 que ya leímos, él dirige sus palabras a, noten, todos los pueblos en toda la tierra. La expresión toda la tierra obviamente se podría interpretar en términos de todo el mundo y en cierta forma en el contexto vamos a interpretarla de esa forma, pero en el contexto del mundo conocido, el contexto en el cual Nabucodonosor y sus súbditos se desenvolvían, lo que llamamos el antiguo Medio Oriente. Y en el deseo de Nabucodonosor de que todas las personas en el territorio en el que él domina como rey se enterasen de sus palabras de alabanza al verdadero Dios, él expresa la razón por la cual él hace esa declaración. En el versículo 2, antes de llegar ahí, noten la expresión ahí al final del versículo 1, que abunde vuestra paz. Este parece ser un saludo formal, un saludo que se usaba en ese tiempo, particularmente cuando se dirigía a toda la nación o en este caso a todos los pueblos a quienes él les quiere dar a conocer lo que Dios ha hecho con él. Se usa también en capítulo 6, versículo 25. Eso tiene que ver con Darío. Y eso vamos a estarlo viendo el domingo, uno de los pasajes más conocidos de Daniel en el Foso de los Leones. Bueno, Darío menciona esa expresión también, que abunde vuestra paz. La encontramos en Esdras, capítulo 4, y luego en Esdras, capítulo 5. Es prácticamente equivalente, podríamos decir, a la forma en que nosotros quizás dirigimos una carta. Bueno, digo carta. ¿Quién escribe cartas hoy día? Un correo electrónico. Espero se encuentren bien. Es casi normativo. Pues esto evidentemente era de esa forma al encontrarlo en otros pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, en el versículo 2, lo que él va a decir es algo que le ha parecido bien, es decir, correcto. Me ha parecido bien, correcto, apropiado, justo. Es algo que le ha parecido bien darlo a conocer. Y eso consiste en las señales y maravillas que él ha experimentado y que provienen del Dios Altísimo. Señales y maravillas, obviamente, tiene que ver con demostraciones de poder que el Señor realiza para convencer a las personas de la realidad de su grandeza y poder. Como por ejemplo, en Egipto, las plagas que el Señor envió. La razón para hacerlo era porque él quería convencer a los egipcios, por una parte, así como también a su propio
pueblo de el poder que él tenía en cuanto a la promesa de sacarlos de ahí y convencer a los egipcios de que lo hicieran, que dejaran ir a su pueblo. Nabucodonosor entonces reconoció que lo que Dios hizo con él fue algo extraordinario, señales y maravillas, algo que le convenció de su grandeza, de su eternidad y de su poder supremo. Y en el versículo 3, él explicó eso. Una vez más, noten, hace mención de sus señales y maravillas. Dice que las señales y maravillas, él las considera grandes y poderosas. ¿Cuán poderosas sus maravillas? ¿Cuán grandes? Al comienzo del versículo 3. ¿Cuán grandes son sus señales? Su reino es un reino eterno. De manera que al considerar todo lo que el Señor ha hecho por él, cómo el Señor le ha hecho atravesar por una gran dificultad, pero que le ha sacado de esa situación, entonces él se convence del poder del Señor y dice, su reino es un reino eterno. Esto es algo impresionante de labios de el rey más poderoso que existía en ese tiempo. Él era el rey del imperio babilonio, como no había habido otro antes. Y por lo tanto, él era un rey que, como vamos a leer en otra ocasión, en otros versículos, podía hacer prácticamente lo que él quería. Sin embargo, su reino no era eterno. Ese reino habría de llegar a su fin. Y ya en lo que Daniel le dijo en el capítulo 2, después de él habría de haber otro reino, aunque inferior al de él. Y de ahí continúa con un tercer y cuarto reino. De manera que él quizás en esos momentos reconoció de que su propio reino no era eterno, pero el del Señor, el de ese Dios del cielo, Dios de los judíos o de los hebreos, era un reino eterno. Pero además, Nabucodonosor, además de reconocer la eternidad, el poder, dominio del Dios Altísimo, el reino de Babilonia y los demás mencionados en conexión con el capítulo 2 que acabo de mencionar, sabiendo que ellos tendrían reinos temporales y que el reino de Dios sería eterno, que permanece de generación en generación. Noten la última parte del versículo 3, su dominio de generación en generación. Me pregunto con todo eso, ¿hasta qué punto él entendió la conexión con el reino futuro que Daniel le había mencionado allá en el capítulo 2, versículo 44? Un reino futuro que permanecerá para siempre y que pondrá fin al poderío humano. ¿Hasta qué punto entendió eso en estos momentos? Es difícil de saber y en realidad no podemos aseverar de una forma u otra. Lo que sí podemos ver es que en estos versículos Nabucodonosor había experimentado la grandeza del Señor en su vida y eso le motivó a alabarle y dar testimonio de su impacto en él. Es bueno y me atrevería a decir importante y necesario dar a conocer lo que el Señor hace en nuestras vidas y alabarle
públicamente. ¿Qué más público podría ser lo que este hombre hizo en ese momento cuando habló de dirigirse a todos los pueblos, naciones y lenguas? Bueno, creo que nosotros también debemos, si no podemos hacerlo de esa forma, aunque hoy día por la internet, cuántas cosas no se pueden transmitir hasta el otro lado del mundo y uno ni sabe hasta dónde pueden llegar algunos de esos mensajes que se ponen en las redes sociales. Pero bien, creo que es extremadamente importante y necesario que nosotros demos a conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que le alabemos públicamente por la forma en que Él impacta nuestra vida. En segundo lugar, en el versículo 4 hasta el 7, vemos que tranquilidad, pero sin Dios puede ocasionar que Él traiga inquietud e incertidumbre hasta que se llegue a conocer su voluntad. El versículo 4 posiblemente indica que esto sucedió en el transcurso de las últimas 2 décadas quizás del reinado de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que mencionamos ayer o anoche que Nabucodonosor reinó por unos 43 años? Su tiempo de reinado fue invertido en guerras, conquistas, ampliación de su dominio y a la vez la construcción, la ampliación, el embellecimiento de Babilonia. Algo de eso vamos a ver un poco más adelante. Pero evidentemente, cuando esto sucedió, los sucesos del capítulo 4 era cuando él ya estaba tranquilo, y eso lo menciona, ya lo vamos a ver, cuando ya las guerras en las cuales él se había involucrado, ya la situación se había apaciguado. Su reino había llegado a su extensión máxima. Todo lo que él había hecho en Babilonia para engrandecer y embellecer esa ciudad, ese periodo de construcción había terminado. Y el rey, en este versículo 4, se describe a sí mismo como tranquilo y próspero. Estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Noten el versículo 30. Lo vamos a saltar solo para hacer una correlación ahí. El rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él ya había terminado la construcción, de manera que se encontraba tranquilo y próspero. Esa tranquilidad y prosperidad le permitieron contemplar y admirar sus logros. Aunque los primeros 3 capítulos mencionan por lo menos 2 ocasiones cuando el rey fue expuesto a la realidad de la grandeza del Dios Altísimo, uno fue desde luego el sueño de la estatua y lo que Daniel le reveló acerca de ello, y luego la situación con los 3 jóvenes, la cual examinamos anoche. Por lo menos en esas 2 ocasiones, él fue expuesto a la realidad de la grandeza y del poder de Dios. Aunque eso sucede, y aunque él pronuncia palabras que dan a entender su reconocimiento de la supremacía del Dios de Israel, la evidencia es que el rey continuaba en su politeísmo. Su tiempo de tranquilidad y prosperidad entonces
fue algo a nivel puramente humano, como sucede en todo tiempo con los que alcanzan un nivel alto de economía, de posición social, de logro profesional o de poder y autoridad gubernamental. Tranquilos, prósperos, sin preocupación. Pero en lo que se refiere a Dios y lo que Él demanda en su palabra, las personas, tanto Nabucodonosor como las personas hoy, con sus logros alcanzados, ponen a Dios a un lado y continúan gozando lo que tienen y se consideran tranquilos y prósperos. En el caso de Nabucodonosor, esa tranquilidad desapareció cuando tuvo un sueño. Cuando tuvo un sueño que le aterrorizó, le atemorizó. Y fue hasta que Daniel lo explicó que supo que en todo eso Dios tenía un propósito. En el versículo 5, él explica de qué consistió lo que cambió la tranquilidad del rey a la intranquilidad. Ahí está, noten. Tuve un sueño que me hizo temblar y fantasías en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Al enterarnos de los detalles del sueño, vemos que cualquier persona se habría atemorizado, especialmente si se cree, como era normal en aquel tiempo, que los sueños significaban algo para sus vidas propias. El gran rey del gran imperio babilonio, muy seguro de sí mismo, de su poder, tranquilo, orgulloso de su prosperidad. Ahora, después del sueño, temblando y aterrado. Porque si el sueño tenía significado, sabía que los dioses estaban involucrados. Obviamente, ese habría sido su pensar. En el versículo 6, el sueño fue tan aterrador que le hizo entrar en un estado de inquietud, en un estado de emergencia, en el cual fue necesario ir a despertar a los consejeros para que vinieran y, una vez más, como había sucedido en el capítulo 2, que vinieran rápidamente para que le interpretaran el sueño. Versículo 6. Por lo cual, a raíz de este sueño aterrorizante, di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer. Y ahí está la clave. Eso es lo que él quiere saber. La interpretación. Él supo, y como era la creencia, hemos dicho que ese sueño tenía algún significado. Bueno, quiero saber qué es lo que significa. Levanten a medio mundo, no importa qué hora sea, pero que vengan y me den la interpretación. Era urgente para él tener eso. Nos preguntamos, ¿por qué sería que no mandó a llamar a Daniel? Él ya había tenido una experiencia similar ahí en el capítulo 2. Y los caldeos, adivinos, hechiceros, todos estos habían venido y no habían tenido éxito en lo que el rey quería. Y fue hasta que Daniel vino que él pudo conocer cuál era el sueño, o se le
vi cuál era el sueño y cuál era la interpretación. ¿Por qué? Haber llamado a los consejeros cuyas prácticas se relacionaban con la religión pagana, en vez de llamar a Daniel, me hace pensar que el rey, a pesar de lo que Daniel había dado a conocer acerca del rey, del Dios de Israel, ese rey continuaba pensando en sus dioses y dependiendo de la tradición pagana. El Señor quería demostrarle una vez más lo que tenía en el futuro inmediato para él. De manera que al pensar él, al concentrarse en buscar la respuesta en su tradición, en su religión, en sus consejeros, era una vez más estar errado. Y el Señor, por medio de Daniel, le iba a demostrar cuán errado estaba. En el versículo 7, una vez más, el rey necesitaba ser confrontado con las limitaciones de sus consejeros. Noten, entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos, los adivinos, y les conté el sueño, pero noten, pero no pudieron darme su interpretación. Este versículo lo podemos resumir en, y vinieron, pero no pudieron. Lo que él pensaba que se iba a resolver, no se llevó a cabo. En esa ocasión, evidentemente, él sí les contó el sueño. Allá en el capítulo 2, acuérdense que no les contó el sueño y ellos, pobres hombres, estaban temerosos de que en realidad iban a ser ejecutados, iban a morir, porque eso era lo que el rey había decretado. Pero en esta ocasión, evidentemente, él sí se los contó. Lo que quería saber era la interpretación. Hermano, no es el ser humano por sí mismo, con su religión, con su ciencia, o su estudio y teorías, lo que puede suplir las respuestas a las interrogantes, a las inquietudes de la vida. Como Nabucodonosor estaba tranquilo y satisfecho con todo lo que había logrado para sí, para su reino, ese mismo sentir de satisfacción y tranquilidad aparece en las personas hoy. Pero también, como el Señor inquietó al rey con un sueño, con un propósito para su vida, así él suele inquietar y traer incertidumbre en la experiencia del que se siente tranquilo con su situación, pero que está desconectado de la verdad de Dios. ¿Acaso no es el Señor quien permite dificultades en la vida de las personas? Como también a nivel nacional o mundial, cosas que inquietan y traen incertidumbre a pueblos, familias, personas. El Señor permite inquietudes que resultan en problemas familiares o que tienen que ver con trabajos o falta de ellos o situaciones de carestía de recursos. En un momento así, las personas que no han encontrado la respuesta que desean, abren su mente y en algunos casos su corazón a las respuestas que Él ofrece en su palabra. Hay muchos hoy que como Nabucodonosor necesitan ser sacudidos por su falta de fe, de creer en Él, su falso sentido de seguridad, para que consideren lo que en realidad trae certidumbre y certeza en la vida. Hoy día, Dios no necesariamente ocasiona
esa inquietud o trae respuestas, como hemos dicho, por medio de sueños. Él no está limitado en ser, pero no es lo usual. Más bien, anoten Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El Señor mismo les anunció a sus discípulos el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. Y es así como los discípulos, guiados por el Espíritu, expandieron y complementaron la revelación de Dios para la iglesia y su ministerio en el Nuevo Testamento, así como hoy también. Pablo escribió a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 2:13. Sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis, de manera que se hace necesario creer la palabra del Señor para que haga su obra en nosotros y podamos encontrar las respuestas a las inquietudes, dificultades, problemas, situaciones que a diario se suscitan en la vida. Dios Padre, entonces, trae respuestas a las inquietudes de la vida en la persona de su Hijo Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Y junto a la persona del Hijo, también la palabra nos ayuda en las vicisitudes diarias de la vida. Colosenses 3, versículo 15, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Y ahí continúa. Nuestra tranquilidad entonces no debe estar sentada en los logros, posición, bienes o cualquier otra cosa. No sea que el Señor traiga a nuestras vidas aflicciones o cualquier otra incertidumbre para hacernos regresar a la fe y dependencia que debe darnos esa paz y tranquilidad. En tercer lugar, hermano, el fiel siervo de Dios, con entendimiento de su revelación, tiene la oportunidad de explicarla y advertir a otros la realidad de lo que anuncia. Versículos 8 y 9. Haber ordenado la presencia de los consejeros para entender lo de la intranquilidad no resolvió la situación del rey. Noten el versículo 8. Hasta que, dice Reina Valera, la Biblia de las Américas, que es la que tengo enfrente de mí, dice, al fin, hubo un periodo de tiempo en el que no fue posible tener respuesta a la incertidumbre. Del momento en que sintió la urgencia a causa de el terror, el temor que tuvo, desde ese momento hasta que trajo a los consejeros que no pudieron ayudarle,
¿Cuánto tiempo pasó? No sé si fue esa misma noche o madrugada que Daniel vino. Hasta entonces, al fin, vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los santos, y yo le conté el sueño diciendo. Una vez más, la pregunta, ¿por qué no llamó a Daniel desde el principio? Y vuelvo a mencionar algo similar a lo que dije hace un minuto. Mi pensar es que el rey continuaba confiando en sus dioses, en sus consejeros, a pesar de que ya había tenido experiencias grandiosas que le indicaban la falsedad de esos consejeros. Y algo de esto creo que se puede ver específicamente en el versículo que acabamos de leer. Noten, Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de quién? De mi Dios. No sabemos con exactitud qué significa el nombre Belsasar. Algunos expertos en el lenguaje aquí de arameo sugieren que tal vez significa que Bel proteja su vida. Ahora bien, Bel es paralelo a Baal. Bel en Babilonia, Baal en el área de Canaán. Y tal como Baal significa amo o señor, eso es lo que Bel significa, amo o señor. Y Bel, entonces, ese amo o señor, es una referencia a Marduk, el dios principal de Babilonia. Pero un punto importante en cuanto a Nabucodonosor es esa designación de mi Dios. Hasta ese momento, el rey se consideraba un siervo de Marduk. Otro punto importante es la descripción de Daniel como en quien está ¿quién? El espíritu de los dioses santos, lo cual nos deja saber una vez más que Nabucodonosor estaba todavía pensando en términos de variedad de dioses, arraigado a la tradición, ha visto cómo el Señor trabaja, ha escuchado la palabra de Dios, pero no sé si todavía usan cuando yo estaba chico, el siglo pasado, hermanos, se decía aquí en Honduras, mi macho es mi mula y con mi mula me quedo. Queriendo decir que como yo quiero es y así va a ser. Esa era la terquedad de este hombre. Y hoy encontramos la terquedad en tantas personas que por más que se les hable del Señor, por más que el Señor haga algo en sus vidas, no, es mi tradición. Aquí está Nabucodonosor. Versículo 9 dice, oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu, una vez más, de los dioses santos, y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Jefe de los magos, al parecer, esta designación magos, eran consejeros que basaban sus conclusiones en lo relacionado con la astrología y la astronomía. Y Daniel había sido nombrado jefe supremo de todos los sabios. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 48. Y sabios, obviamente, incluía a todos los consejeros del rey, los cuales estaban conectados de una manera u otra
a la religión y tradiciones de Babilonia. En base a lo que sabemos de Daniel, es improbable, yo diría hasta imposible, que Daniel se haya involucrado en las prácticas de estos años. Y me pregunto hasta qué punto la designación jefe supremo de los sabios fue algo sencillamente simbólico. Y eso se puede deducir en el hecho de que no apareció con ellos en las dos ocasiones cuando fueron llamados delante del rey. Me pregunto si jefe de los magos no significa más que él era el mejor de los consejeros, puesto que el rey también le dice que sabe que en él está el espíritu de los dioses y todo lo que sigue. Daniel era diferente, aunque en el pensamiento tradicional del rey y de otros de agrupar a todos los designados consejeros en un solo atajo, en un solo grupo, Daniel no solo sobresalía, pero no encajaba con los demás. Él era un siervo fiel del único y verdadero Dios. En el versículo 18, nos vamos a saltar aquí, porque como ustedes pueden notar, en el versículo 9, él está listo para comenzar con el 10 contándole el sueño, y eso lo vamos a ver mañana. Pero vamos a saltarnos al versículo 18. En el versículo 18, una vez que el rey dio los detalles del sueño, Daniel tuvo la oportunidad de explicar. Y en este versículo, el rey pide a Daniel la interpretación y establece la razón. Por una parte, los consejeros no han podido ser. Por otra, Daniel sí puede, porque el espíritu de los dioses santos, por lo menos es lo que piensa el rey, está en él. Noten el versículo 18. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido, y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes. Y ahora le explica por qué. En su creencia que el espíritu de los dioses santos está en él. La diferencia es clara en la mente del rey, pero no ha logrado establecer exactamente cuál es el factor que hace a Daniel diferente. Nabucodonosor existe todavía en la esfera politeísta. Y si bien es cierto que es el aspecto sobrenatural que hace a Daniel diferente de estos otros consejeros, en la mente de Nabucodonosor todavía piensa en dioses y no en Dios, del cual él ya conoce. En el versículo 19, es evidente que en este versículo Daniel recibió entendimiento del significado del sueño. Y lo que vio le asustó. Se quedó atónito por un momento. Versículo 19. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron. Esa palabra turbaron es la misma que en el versículo 5 el rey dijo: las visiones de mi mente me aterraron. Es la misma en el idioma original del texto aquí. Los traductores la tradujeron diferentemente. Pero, y de manera que, por una parte tenemos al rey aterrado porque no tiene la menor idea de qué es lo que significa este sueño. Y Daniel aterrado porque sí sabe qué es lo que significa. Y porque lo sabe, entonces procede él a decirle al final del versículo
Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para sus adversarios. El Señor iluminó a Daniel para saber cuál era el significado de él. Y evidentemente el rey detectó que el mismo Daniel estaba aterrado con aquello, turbado, estaba preocupado. Y por esa razón le dice, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. No importa lo que sea, pero dímelo, interprétalo para mí. La intranquilidad, la preocupación y desconcierto que el sueño produjo en el rey fueron cosas causadas por el Dios Altísimo. Pero la explicación de eso no fue posible por los consejeros, sino que Daniel, quien tenía una relación íntima con ese Dios del cielo, Dios Altísimo, Dios de Israel, él, habiendo sido escogido por el Señor para ser su vocero especial en la corte del rey de Babilonia, desde la primera mención de Daniel nos damos cuenta que él era alguien comprometido con el Señor, deseoso de permanecer fiel a él. A Daniel entonces se le dio el privilegio de entender el mensaje de Dios para el rey, la oportunidad y a la vez la responsabilidad de comunicar ese mensaje. Sí, fue aterrorizante para él lo que supo que el sueño significaba para el rey de este poderoso imperio. Pero era su responsabilidad dejarle saber cuál era. El mensaje, como veremos en nuestro próximo estudio mañana, no era halagador para el rey, era, como tantos otros mensajes en la Biblia, uno de advertencia y de castigo. El fiel siervo de Dios, que entiende su revelación, tiene la oportunidad de explicarla y advertir a otros la realidad de lo que anuncia. ¿No es así hoy con los fieles servidores de Dios? En el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos cuando los apóstoles predicaron mensajes que habrían sido aterrorizantes para los que los escucharon, particularmente cuando les anunciaban que perdición eterna, al menos de que recibieran a Cristo como Salvador. Pero lo encontramos en varias ocasiones, no voy a leerlos porque el tiempo se nos quiere ir rápidamente, pero sí, déjenme mencionar por lo menos unos dos. En Hechos 11, el caso de los judíos que se enfadaron con Pedro y le reclamaron por no mantenerse separado de los gentiles. Su desconcierto era por no entender lo que Dios estaba haciendo. En 11:2 de Hechos leemos: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Y a él les cuenta lo que sucedió allá en Hechos 10, como él estaba en la ciudad de Jope orando,
Hubo un éxtasis, una visión, toda clase de animales bajaron hasta 3 veces en una manta, y como el Señor le insistió, Pedro, mata y come. No, yo no, Señor, porque jamás he comido nada que me contamine en mi vida. Al fin y al cabo, él entendió lo que el Señor le estaba diciendo cuando unas personas vinieron al lugar donde él estaba, tocaron la puerta, y el Espíritu le dijo, ve con ellos. Cuando le dieron el mensaje de que aquel centurión había tenido una visión también y que quería que fuera a hablarles. Por tanto, bueno, y el versículo 17 del capítulo 11 dice, entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Una vez que los que habían escuchado su palabra, evidentemente creyeron, y por lo tanto el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, versículo 17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Todo eso en cuanto a la explicación de la palabra y plan de Dios a creyentes que se estaban oponiendo a lo que Pedro estaba diciendo o haciendo, porque no habían llegado a comprender lo que el Señor estaba haciendo con los gentiles, y estaban desconcertados, molestos por no entender. Eso en cuanto a la explicación de Pedro a los gentiles. Ahora, ¿qué en cuanto a la explicación del mensaje de Dios al inconverso? Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé estaban en Iconio, y después de que un buen número de las personas ahí creyeron, los que no creyeron prepararon un atentado contra ellos. Entonces ellos partieron hacia Listra, donde un cojo fue sanado, creyó y fue sanado. Fue allí donde dijeron que Bernabé era Júpiter y Pablo Mercurio, y se dispusieron a ofrecerle sacrificios. La multitud estaba confundida y no entendía la realidad. Entonces, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres como vosotros. Y os anunciamos, ahí está, os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Los siervos del Señor tuvieron la oportunidad de explicar el mensaje a quienes no lo conocían ni entendían, y que hasta ese momento sí en alguna ocasión habían escuchado algo acerca de Jesús, lo habían rechazado. De manera que así como Daniel fue usado por el Señor para traer el mensaje a este hombre que estaba inmerso en su tradición, a pesar de todo lo que sabía acerca de Dios, lo que el Señor había hecho con él. Así como el Señor usó a Daniel para explicarle ese mensaje, así también el Señor usa a sus siervos hoy día para que expliquemos a las muchas personas que tal vez saben algo acerca del Señor, tienen alguna tradición acerca de él y aún dicen creer en él, pero que en realidad no entienden qué es lo que es bíblicamente creer.
Daniel no fue desobediente. Y aunque el mensaje para Nabucodonosor era un anuncio de tiempo difícil, en efecto de tiempo judicial, Daniel hizo lo que le correspondía y dio a conocer la voluntad de Dios. Cuando consideramos lo que el evangelio, el anuncio del evangelio de Dios significa para las personas alrededor nuestro, para nuestros familiares que no han entendido el mensaje, debe haber una urgencia quizás aún mayor que la del mensaje que Daniel comunicó a Nabucodonosor. Y la razón para esto es que en el caso de Nabucodonosor, aunque él sería castigado y humillado, Dios lo restauraría a su posición como rey. Cuando el castigo venidero es anunciado, hablamos de un castigo definitivo y eterno para los que no responden al llamamiento a arrepentirse y poner su fe en Cristo para salvación eterna. Lo alarmante y aterrorizante para Nabucodonosor, según la revelación de ese momento, era temporal. Dios estaba por enviar un castigo que lo humillaría, pero que le daría otra oportunidad para que reconociera la grandeza, la soberanía, la exclusividad del Dios de Israel. Hoy Dios ha ampliado y completado su revelación, indicándonos que es a través de la persona de su Hijo que nos debemos someter a Él. Es ahora, mientras estamos vivos en esta vida, que las oportunidades llegan para conocerle, para someternos y aceptarle. Pero una vez que partimos de esta tierra, nuestro destino eterno está determinado. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es bueno alabar a Dios y dar testimonio de su poderosa actividad en la vida, aunque su impacto inicialmente no sea comprensible e involucre tiempo de alarmante dificultad. Los puntos que hemos visto, experimentar la grandeza del Señor, motiva a alabarle y dar testimonio de su impacto en la vida. En segundo lugar, dijimos que tranquilidad, pero si Dios puede ocasionar que Él traiga inquietud e incertidumbre hasta que se llegue a conocer su voluntad. Y luego, aún más aplicable a nosotros, que le conocemos como Salvador, el fiel siervo de Dios, con entendimiento de su revelación, tiene la oportunidad de explicarle y advertir a otros la realidad de lo que se inició. Vemos, Padre, como de una forma diferente de la que hoy experimentamos, tú trataste con aquel hombre que tú habías hecho poderoso en el tiempo de la antigüedad. Un hombre que estaba inmerso en su tradición, en su religión, en su orgullo, en su grandeza. Pero vemos también, Señor, como hoy día, cuando vivimos en esta sociedad, nos encontramos con personas que quizás no tengan, obviamente no tienen, esa posición de gran poder, pero que han alcanzado cierta medida de comodidad, sea económica, posición,
cierta autoridad, que se encuentran tranquilos. Pero Señor, sabemos que tú has enviado a tu Hijo con un propósito. Y a nosotros, que somos tus hijos, con un propósito también. Como el propósito con el que enviaste a Daniel, a aquel hombre. Rogamos que tú nos ayudes para que podamos fielmente hacer lo que tú quieres, de responsabilidad, de misión para los que te conocemos. Bendice esta congregación. Permite, Señor, que de aquí brille una luz, la luz del Evangelio, y que muchos alrededor puedan verlo, puedan escuchar el mensaje, puedan ser tocados por tu Espíritu y convertidos a Cristo. Gracias. En el nombre de Cristo.